Ahí está. ¿Sí? ¿Pudieron acceder a la grabación de la sesión previa? ¿Vieron dónde estaba disponible? ¿Lograron visualizarla? ¿Ya? Muy bien, Benja pudo, sí, Radiant también. Ya, súper, ¿sí? Muy bien, Alondra. Es importante socializar eso también con los compañeros que quizás tienen menos manejo o menos posibilidades con la plataforma, para mostrarle que lo que sea que hagamos está ahí accesible para todos y para todas, ¿ya? Igualmente, ahí recuerde siempre, está mi correo, mario.silva.casa@gmail.com, y ante cualquier eventualidad, sienta toda la libertad de escribirme. ¿Eh? A ver, vamos entonces con esta sesión de hoy día. Básicamente, vamos a comenzar recordando un poquito el problema que intentamos plantear, ¿sí? ¿Por qué es necesaria una epistemología para las ciencias sociales? ¿Cuál es la finalidad de eso? ¿Sí? ¿Por qué debe estar en nuestros procesos de formación? Que es una pregunta legítima y no tiene por qué ser obvia la respuesta. ¿Sí? Entonces, lo primero que tratamos de reafirmar es que en general no existe una sola manera para entender cómo se produce el conocimiento. ¿Sí? Existen distintos paradigmas, escuelas o perspectivas que tratan de explicar por qué se produce el conocimiento, cómo se produce y cuáles son los límites de ese conocimiento. ¿Sí? Lo importante de ello para nosotros es que algo que caracteriza la condición del profesional, ¿sí? Al menos desde el sentido común, es que el profesional tiene un conocimiento que es diferente del conocimiento que puede tener la persona de la calle, la persona de a pie, la persona que por experiencia de la vida, por decirlo así, ha aprendido ha aprendido sobre distintos campos o ámbitos. ¿Sí? Mi vecina puede, por experiencia, saber manejar muy bien resfríos, enfermedades, y lo ha adquirido por experiencia. Pero ese conocimiento que mi vecina tiene no es, desde el sentido común, comparable al conocimiento que tiene un profesional de la salud. El profesional de la salud sabe, y sabe, es decir, tiene conocimiento, de una manera diferente de la manera en que tiene mi vecina. Por lo tanto, para sostener esa especie de legitimidad que tienen las profesiones, es necesario poder dar cuenta de por qué realmente nuestro conocimiento es diferente. Es necesario mostrar si ese conocimiento necesariamente es más verdadero, ¿sí? O más efectivo que el conocimiento experiencial. ¿Sí? Y es importante también porque en el espacio de nuestras profesiones, en las ciencias sociales, se da muy frecuentemente la necesidad de justificar nuestra perspectiva teórica frente a los demás colegas o a las demás instituciones con las cuales nos vamos a enfrentar. ¿Sí? Entonces, una epistemología de las ciencias sociales va a tratar de mostrar cómo se produce el conocimiento, ¿sí? Cuáles son los límites que este conocimiento tiene, y desde allí va a pretender entregarle ciertas herramientas para justificar por qué el conocimiento profesional que usted tiene puede ser, ¿sí?, diferente del conocimiento que tiene la persona que está en la esquina de mi casa. ¿Sí? Es decir, esa es la finalidad de este curso. ¿Sí? Ayudar a este proceso de legitimidad. ¿Sí? Que usted como profesional futuro o futura sienta la tranquilidad de poder decir por qué usted, ocupando esta frase común, sabe más que otra persona, o sabe de forma diferente que otra persona. ¿Sí? Eso, recuerde, siempre es muy importante para las profesiones de las ciencias sociales, justificar por qué hacen lo que hacen. Además, discutíamos también que gran parte de nuestras profesiones, por ejemplo, trabajo social, psicología, sociología, incluso derecho, son profesiones que intervienen el espacio social. ¿Sí? Y en esas intervenciones, normalmente pueden obligar o coaccionar a que las personas realicen ciertas acciones. Yo puedo obligar a una persona a que salga de la casa. ¿Sí? Yo puedo obligar a una persona a que se someta a talleres de habilidades parentales. ¿Sí? Puedo forzar a una persona a, a tomar medidas
por ejemplo, en el derecho, a tomar medidas que propone tribunales con respecto a las dinámicas familiares que están ocurriendo. Y todas esas acciones se sostienen en términos profesionales porque usted posee conocimiento que los demás no. ¿Sí? Entonces es muy importante justificar y poner límites a eso. Porque si no, a veces los profesionales de las ciencias sociales tendemos a creer que no debemos justificar nada a nadie. ¿Sí? Que mi propia condición de profesional basta y sobra para decirle a las personas por qué deben actuar o intervenir de cierta manera. ¿Sí? No sé si me explico hasta ahí. Estoy tratando de recordar un poquito lo que hicimos la semana pasada, especialmente el sentido que vimos la semana pasada. ¿Sí, sí? Ya. Muy bien, entonces. Muy bien. Entonces, las delimitaciones iniciales que hemos visto para plantear el problema epistemológico son 4. ¿Sí? ¿Qué podemos entender por conocimiento? Da María, a ver, déjeme ver. Le voy a... Uh, déjeme responderle a Da María. Ahí Da María, ¿escucha? Si está desde el teléfono, ¿está conectándose desde el teléfono, Da María? Da María, ¿me escucha? Ahí sí. Ok, él se echó a perder. Entonces, perdón ahí por la interrupción, pero en general con estas plataformas es bueno que eh, podamos ayudar a los demás compañeros y compañeras a acceder. ¿Sí? Cuando accedemos desde el teléfono, no sé cuántos de nosotros están desde el teléfono, en general lo primero que hay que hacer es permitir el uso del micrófono y de la cámara a la aplicación de Zoom. ¿Sí? Sin eso en general, normalmente no nos deja escuchar el audio. Además desde el teléfono pasa algo curioso, que si usted ingresa inicialmente creo que sin audio, usted no logra escuchar tampoco el audio de la conferencia. ¿Ya? Entonces, básicamente tenemos 4 delimitaciones iniciales que intentamos establecer para abordar el complejo problema de la epistemología. ¿Sí? En general, si usted rápidamente googlea por allí epistemología, se va a dar cuenta que hay distintos manuales, distintos tutoriales, distintas formas de presentarla, y por eso se vuelve muy complejo de abordar. Entonces, para un poco simplificar tanta diversidad, establecemos estos 4 puntos o ejes centrales. ¿Sí? La epistemología entonces se va a preguntar por qué es el conocimiento, ese es el punto 1. El punto 2 se va a preguntar por cómo se origina ese conocimiento. El punto 3 se va a preguntar cómo se desarrolla el conocimiento a través del tiempo, cómo se desarrollan los distintos paradigmas en torno al conocimiento. Y la cuarta dimensión se va a preguntar por los límites que debemos poner al conocimiento. ¿Sí? ¿Qué cosas puedo conocer? ¿Qué cosas no puedo conocer? ¿Sí? Ese conocimiento que yo puedo acceder o poseer, ¿tiene límites? ¿Está fragmentado? ¿Qué produce esa fragmentación o qué produce esos límites?
Esas 4 dimensiones son las que vamos a intentar siempre en todas las sesiones tratar de ir respondiendo. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Además, estas 4 dimensiones también son las que ustedes deben preguntarse con respecto a su propia profesión. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estudio historia, ¿qué entiende la historia por conocimiento? ¿Cuál es el conocimiento que es posible desarrollar en la historia? ¿Sí? ¿Conocimiento de qué? ¿Conocimiento de hechos? ¿Conocimiento de procesos? ¿Conocimiento del tiempo, de los recuerdos? ¿Qué puedo conocer en términos de historia? Ya, muy bien, Damari, me alegro. Sí, en general es por eso. ¿Sí? Siempre pasa en los teléfonos. No se preocupe. ¿Sí? En historia, por ejemplo, también podemos preguntarnos cuál es el origen del conocimiento histórico. ¿Sí? En base a qué habilidad, a qué capacidad se produce el conocimiento histórico. ¿Sí? En el eje 3 uno puede preguntarse, por ejemplo, ¿cómo se desarrolla el conocimiento que tenemos de la historia? ¿Sí? ¿De qué forma? ¿Sí? Y ahí probablemente vamos a entrar en el desarrollo de las escuelas. ¿Sí? No sé, no soy historiador, pero la historiografía o no sé. ¿Sí? Y en el punto 4, ¿cuáles son los límites que puede tener el conocimiento histórico? ¿Sí? Por ejemplo, a ver, ¿qué es posible conocer para la historia y qué se escapa como un posible conocimiento de la historia? Quizás alguien podría decir que la historia puede conocer hechos, pero se escapa, ¿sí?, la vivencia de las personas. Yo puedo conocer lo que hizo el rey Enrique VIII, pero no puedo conocer quién era o cómo se veía a sí mismo el rey Enrique VIII si es que no dejó algún registro sobre eso. ¿Sí? Quizás un límite del conocimiento histórico es que depende de materiales históricos para conocer. No sé si me voy explicando, es decir, cada profesión puede ser analizada en la forma en que produce el conocimiento a través de estos 4 ejes. ¿Sí? Por eso son tan importantes para nosotros, porque nos van a dar como la pauta o el sentido común para discutir de epistemología. ¿Sí? Recordemos entonces un poco más de lo que vimos la semana pasada. ¿Sí? Em, Tratamos de situar el origen del conocimiento como lo entiende Occidente, ¿sí?, del conocimiento científico y racional como lo va a entender Occidente, a partir de su origen en el pueblo griego. ¿Sí? Se generó en aquel entonces una especie de pequeña revolución histórica con los griegos que trataban de mostrar, primero, por ejemplo, que el conocimiento es el resultado de una actividad racional. ¿Sí? ¿Se acuerda? Habíamos visto que los presocráticos, por ejemplo, establecieron una distinción inicial y tomaron una actitud inicial que los separó y los distanció de el conocimiento que hasta ese entonces se tenía sobre el mundo. ¿Sí? Si recuerda, previo a los filósofos presocráticos, el mundo era explicado y por lo tanto era conocido a través de la mitología, ¿sí?, de los mitos. ¿Sí? Hoy día está lloviendo o está soleado porque los dioses así lo desean. ¿Sí? Tenemos una plaga porque los dioses han entrado en pugna y no sé qué pasó. ¿Sí? ¿Se fija? Hasta ese momento el conocimiento del mundo y las explicaciones del mundo eran mitológicas. Pero se produce un quiebre con la aparición de los filósofos presocráticos que intentaron mostrar que el mundo y el cambio que se produce en el mundo, ¿sí?, es resultado de una actividad racional. Yo puedo explicar y conocer el mundo racionalmente. ¿Sí? ¿Va recordando conmigo? Muy bien. ¿Sí? Y decíamos también que esto es sumamente importante porque fíjese, desde aquel momento, para el pensamiento occidental, el conocimiento siempre va a estar ligado a la racionalidad. ¿Sí? Hasta no hace mucho, hablar de conocimiento emocional, por ejemplo, era sumamente complejo. ¿Sí? ¿Cómo puede haber conocimiento emocional? ¿Sí? ¿Las emociones permiten conocer? Cuando usted tiene pena, ¿la pena le permite conocer algo?
¿Qué me permite conocer la pena, por ejemplo? Si yo dijese algo así. Ya, muy bien, por ejemplo, el lado malo de las cosas, ¿sí? Aquello que me produce dolor, aquello que me produce sufrimiento. Por ejemplo, si alguien me empuja y yo siento pena por eso, la pena podría ayudarle a descubrir lo, lo que ese empujón significa para usted, ¿sí? Para los griegos, sin embargo, las emociones no eran espacios de conocimiento, no podían generar espacios de conocimiento. Y como les decía, incluso hasta hoy en día esto está bastante arraigado en las profesiones, ¿sí? Las decisiones de los profesionales, por ejemplo, no pueden ser emocionales, tienen que ser racionales. Si usted va a realizar una intervención con una persona, su justificación tiene que ser racional, no emocional. No puede justificar una evaluación en base a lo que usted siente. Exactamente, porque como dice muy bien Rayen, nuestra perspectiva, no estoy diciendo que sea cierta o verdadera, pero es nuestra perspectiva, o la que el sentido común más sostiene, es que las emociones ciegan, ¿sí? Y ciegan a la razón, nublan a la razón. Esa idea proviene de los griegos, ¿sí? Entonces, fíjese cómo el momento inicial donde se plantea la manera en que vamos a conocer, marca el desarrollo histórico también de la epistemología, marca el desarrollo también histórico de lo que va a ser una ciencia y qué no puede ser una ciencia, ¿sí? Desde allí entonces las ciencias y el conocimiento tiene que ser racional, ¿sí? La filosofía entonces va a surgir frente a esa pugna, por decirlo así, frente a ese quiebre que se realizó con el pensamiento mítico, que no era racional, por tanto, y que se basaba solamente en convicciones para explicar el mundo, y esta nueva propuesta de explicación del mundo, del cosmos, de esto que va a ser un todo ordenado, a través de la razón, ¿sí? El segundo punto que vimos también es que el origen de este conocimiento que empieza a surgir en Grecia, de esta manera de entender el conocimiento que empieza a surgir en Grecia, está en la capacidad racional para abstraer la esencia de las cosas. Es decir, algo que para los griegos tenía la razón, y no las emociones, por ejemplo, era que la racionalidad podía descubrir lo que las cosas son en sí mismas, ¿sí? A eso me refiero a grosso modo con esencia, ¿sí? El pensamiento puede abstraer de las cosas su esencia. Por ejemplo, todos nosotros que estamos ahora en esta sesión, ¿qué somos? ¿Qué dirían que somos todos nosotros? ¿Qué tenemos en común todos nosotros? Muy bien, por ejemplo, como dice María Jesús, somos seres vivos. Alguien más podría decir que somos personas, que somos seres humanos. ¿Cómo alcanzamos eso? ¿Cómo alcanzamos ese conocimiento? Es lo que estoy tratando de mostrar en este segundo punto. Exactamente, Damaris, ¿sí? La razón para los griegos permitía descubrir aquello que de común y esencial existe en las cosas, ¿sí? En nuestro caso, por ejemplo, podemos decir que todos somos seres pensantes, que todos somos seres vivos.
¿Y cómo alcanzamos ese conocimiento? A través de nuestra razón. ¿Se fija? Entonces, ese fue el segundo aspecto del descubrimiento que comenzaron a hacer los griegos. La razón no solamente sirve para conocer en general, sino que la razón sirve para capturar, para aprehender la esencia de las cosas, ¿sí? Lo que las cosas son. De allí surge una exigencia enorme para el conocimiento posterior, que nos lleva a pensar que cuando nosotros conocemos algo, sabemos en realidad lo que esa cosa, ese objeto o esa persona es. La típica frase que uno ocupa con otras personas, es decir, yo te conozco, yo sé cómo tú eres en realidad. Cuando alguien dice una frase como esa, está tratando de decir que el conocimiento que tiene de la otra persona es un conocimiento, por decirlo así, esencial, que sabe cómo es la naturaleza de esa persona. ¿Me explico? Y desde allí, por eso es que ha comenzado a adquirir, en aquel entonces, valor esta forma de conocer el mundo, porque nos permite descubrir cómo el mundo es, ¿sí? No es simplemente una interpretación. Yo estoy adquiriendo conocimientos sobre la realidad del mundo, ¿sí? No recuerdo si alcanzamos a ver a este pensador, Tales de Mileto. ¿Se acuerda usted si lo alcanzamos a revisar? ¿No? Ah, ya, muy bien, lo alcanzamos entonces. Muy bien. Básicamente, voy a volver a revisarlo entonces después con ustedes. Tales de Mileto, en su momento un presocrático, intentó mostrar, o creyó por un instante, que el conocimiento que había alcanzado del mundo se basaba y se sostenía en el arjé. Es decir, se basaba y se sostenía en un principio que él había sido capaz de descubrir a través de la razón. ¿Sí? A partir de ese principio, intentó explicar todo el desarrollo del cosmos, todo el desarrollo y el ordenamiento del mundo. ¿Sí? Claro, hoy en día sabemos que Tales no tenía razón, pero Tales logró, a través de la observación racional, descubrir algo bastante importante. ¿Sí? Intentó mostrar cómo se produce el cambio en el mundo que observamos, y además intentó mostrar que ese cambio que se produce en el mundo que observamos se produce por un principio, ¿sí? Que para él era el agua. ¿Sí? Es decir, él empezó a observar, ¿sí?, el mundo que lo rodeaba, y tras la observación empezó a comprender, por ejemplo, por qué una planta se marchitaba, ¿sí?, por qué una planta florecía, ¿sí?, por qué una persona moría. Y empezó a analizar racionalmente ese proceso hasta concluir que aquello que generaba el cambio y esas transformaciones, la muerte, el envejecimiento, etc., tenía que ver con el agua. Se fija, para nosotros puede ser trivial eso, ¿sí?, pero resulta importantísimo porque justamente el proceso que siguió, observación, plantear una idea, ¿sí?, como supuesto origen de estos cambios, y explicar a partir de esa idea, es parte de lo que posteriormente se llamó el método científico. ¿Sí? El método científico tradicional, el más básico, el más positivista de todos, básicamente seguía el mismo esquema, que se funda en la capacidad de la razón para abstraer la esencia de las cosas, la realidad del mundo. ¿Sí? Por eso, puntualizamos este tercer momento. ¿Sí? El conocimiento que se origina en Grecia, en aquel entonces con los filósofos presocráticos, se desarrolla a partir de la observación del mundo, ¿sí?, y de la regularidad y permanencia de ese mundo. ¿Sí? Si pensamos en una planta, ¿sí?, ¿qué es lo que usted puede observar en esa planta? O en un conjunto de plantas, ¿qué es lo que usted puede ver, observar directamente? ¿Qué es lo que observamos de esas plantas? Muy bien, observamos colores, ¿sí?, que cambia, ¿sí?, la planta crece, sus características se modifican,
sus colores cambian. ¿Y qué es lo que sigue permaneciendo allí, a pesar de todo ese cambio? ¿Qué es lo que permanece? Muy bien, la vida. ¿Qué otra cosa permanece? ¿La vida de qué? La raíz, ya muy bien, pero la raíz puede cambiar, puede encogerse, puede enfriarse. Exactamente, como dice Rayen, la esencia de la planta. La planta va a seguir estando allí, ¿sí? Eso es lo que permanece, ¿sí? Y lo que cambia puede ser su forma, su tamaño, sus flores, el color de sus hojas, ¿sí? Pero la planta sigue estando. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, muy bien, ¿y cómo nosotros, y mediante qué facultad nosotros, alcanzamos el conocimiento que dijo Rayen? ¿Sí? ¿Cómo alcanzamos el conocimiento de que tras todos esos cambios hay algo que permanece? ¿Cómo lo supo usted? No sé si me explico. ¿Me expliqué con la pregunta o no? No tanto. Porque, dice Benja, por más cambios que haya, nunca dejará de ser una planta. Muy bien, pero ¿cómo yo sé eso? ¿Cómo sé que nunca va a dejar de ser una planta? Porque mis ojos me están mostrando cambios, ¿sí? Mi olfato incluso me muestra cambios. ¿Cómo yo sé que nunca va a dejar de ser una planta? ¿Cómo adquirí ese conocimiento? No lo hice a través de mis ojos. La experiencia podría ser alondra, pero la experiencia, fíjese justamente, lo que le muestra es el cambio. Las plantas envejecen, se pudren, chocan, ¿sí? ¿Qué es lo que me muestra entonces? ¿Cómo yo alcanzo ese conocimiento de que allí está esa planta? Bueno, esa es una forma, Benjamín, de comprenderlo, si esa va a ser una forma posterior, ¿sí? Para los griegos, ¿ya? Por mi conocimiento de saber qué es una planta, ¿sí? Y comparando. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros observamos, ¿cierto? Y observamos todos esos cambios. Nuestros ojos solo nos muestran un mundo que cambia, ¿sí? Pero, al mismo tiempo que observamos con nuestros ojos, nuestra racionalidad también está actuando, ¿sí? También está, por decirlo así, aprehendiendo, reteniendo conocimiento del mundo y de esa observación. Entonces, por ejemplo, yo puedo comparar, como dice Rayen, ¿sí? Puedo contrastar, ¿sí? Y tras todas esas comparaciones, ¿sí? Su racionalidad le dice, detrás de todos estos cambios, está la misma planta, está la misma esencia de la planta. ¿Se fija? Lo que trato de mostrarle es que ese conocimiento, el decir, a pesar de todo eso, la planta sigue siendo la misma, esa frase no proviene de nuestros sentidos. Esa frase es, por decirlo así, un conocimiento que produce nuestra razón. Por ejemplo, si tuviésemos un perrito, el perrito no sabe, ¿sí?, que detrás de todos esos cambios, la cosa o el animal que está junto a él va a permanecer, ¿sí? No sé si me explico. Para el perrito existe solo lo que existe a través de sus sentidos. El plato de comida existe si es que está allí frente a él, ¿sí? Y existe tal cual como lo ve, ¿sí? El perro no puede generar conocimiento de ese plato que está observando frente a él, y tampoco va a compararlo ni contrastarlo con otros. Así que no puede decir, oh, de nuevo me están dando comida para perros, porque ese es un conocimiento que surge solamente de la razón. ¿Me explico? ¿Sí? Muy bien. Eso es lo curioso o el gran descubrimiento que realizan los griegos, ¿sí? Que detrás de todos esos cambios
¿sí? Yo puedo encontrar un mundo que aún así permanece y permanece con cierta regularidad, ¿sí? Yo me doy cuenta que a pesar de los cambios que veo en un año, las estaciones se siguen dando y se dan regularmente, ¿sí? Que a pesar que el sol se mueve todo el día, el movimiento del sol sigue una cierta regularidad, ¿sí? Y una cierta permanencia. Eso fue enormemente importante entonces, porque permitió el desarrollo y una mayor producción de conocimiento, ¿sí? Ya tenemos conocimiento de lo que las cosas son, podemos conocer y predecir entonces ciclos regulares, ¿sí? Y podemos predecir cosechas, por ejemplo, ¿sí? Así es como el conocimiento empieza a adquirir valor públicamente, ¿te fijas? No es simplemente que yo tenga un conocimiento sobre qué es un Pegaso, no. Yo tengo conocimiento sobre cómo funciona el mundo, y al tener ese conocimiento sobre cómo funciona el mundo, ese conocimiento adquiere valor, porque puedo planificar una cosecha, puedo decir cuándo va a faltar alimento y cuándo vamos a tener abundancia de alimento, ¿sí? A partir de ese conocimiento yo puedo diseñar y disponer la vida de una ciudad. Y así es como el conocimiento entonces comienza a adquirir relevancia y valor. ¿Se fija? Porque me permite operar sobre el mundo, ¿sí? El problema entonces para los presocráticos se transformó en la explicación de ese mundo, ¿sí? ¿Cómo podemos explicar ese cosmos que nos rodea? ¿Sí? ¿Cómo podemos encontrar racionalmente el origen de estos cambios y los ciclos regulares que parecen seguir tras él? ¿Sí? No vamos a detenernos mucho en el concepto de Argé y en los distintos filósofos presocráticos porque en realidad no nos resulta tan pertinente. Lo que nos resulta pertinente entonces de ellos es, como hemos dicho hasta ahora, la innovación que generan, ¿sí? El sentido que van a darle a la noción de conocimiento, como un conocimiento racional, como un conocimiento que nos permite saber cómo el mundo es en sí mismo, y que además nos permite operar frente a ese mundo, predecir aspectos o fenómenos que van a ocurrir en ese mundo, y en el fondo planificar la vida humana, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los límites que hasta allí tenemos? ¿Sí? ¿Cuáles son los límites que desde el inicio, ¿sí? Podemos descubrir y atribuir a esta manera de entender el conocimiento? ¿Sí? Por ejemplo, el límite que podemos decir que hasta ahora tiene el conocimiento es que el conocimiento, tal como ellos lo fueron adquiriendo, depende de la observación y de la racionalidad, ¿sí? Es decir, el primer paso para producir conocimiento es tener observaciones. Sin observaciones, yo no puedo tener conocimiento de nada. ¿Me sigue? Entonces, ese es un límite bastante importante, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora, en rigor, no estoy observándolos y observándolas a cada uno de ustedes, ¿sí? Por lo tanto, puedo tener conocimiento de cómo están, de su presencia, de su aspecto físico, de si comprenden o no, o si están participando o no de la sesión. No, ¿se fija? Muy bien. Ese es el primer límite que encontramos aquí, ¿sí? El conocimiento existe para estos pensadores, sí, muy bien, pero está limitado a la observación, ¿sí? ¿Puedo tener conocimiento sobre los ángeles? Si es que uno creyese en los ángeles, ¿puedo tener conocimiento de ellos? No, claramente no, ¿sí? Porque no hay forma de observarlos. Y fíjese algo importantísimo, especialmente allí y en ese momento. ¿Puedo tener conocimiento sobre los dioses? No. Muy bien. Y se fija, aquí se produce una transgresión gigantesca en Grecia en ese momento. Si el conocimiento se produce de esta forma, a través de la observación y de la racionalidad, ¿sí? Claramente no puedo tener conocimiento de los dioses. Entonces, cuando yo miro a la pitonisa que está en el templo,
y que dice que se comunica con los dioses y quiere que el político gobernante la escuche, ¿sí? Porque los dioses hablan a través de ella, fíjese la amenaza que significa esta propuesta de estos filósofos presocráticos. Porque en el fondo, ¿en qué se transforma el conocimiento que tiene la pitonisa? Muy bien, exactamente bien. Pierdes valor, se deslegitima, ¿sí? Y recuerde que antes todo operaba en torno a eso, en torno a los augurios, en torno a la pitonisa, en torno a las formas que podemos acceder al conocimiento de los dioses. Y por lo tanto, entonces, esta manera de pensar se vuelve absolutamente transgresora y riesgosa para esas formas previas de conocimiento. Eso es algo que vamos a notar siempre a lo largo de este curso, ¿sí? Cada vez que se producen cambios en la manera en que entendemos el conocimiento, va a haber todo un espacio social y cultural que se va a ver afectado por ello y que va a sentir que esa nueva forma o esa diferente forma de entender el conocimiento es transgresora, ¿sí? Es peligrosa y por lo tanto hay que resistir a ella, ¿sí? En todos nuestros debates sobre el conocimiento siempre ocurre esto, ¿sí? Por ejemplo, piense ahora último en las transgresiones que ha significado el movimiento feminista, ¿sí? Cómo se ha relativizado muchas formas de conocimiento que antes parecían inamovibles, ¿sí? Incluso desde el feminismo yo podría criticar todo esto que estoy diciendo sobre los filósofos griegos. ¿Por qué? Porque la tradición del pensamiento occidental, como discutíamos también en su momento, ha estado cargada solamente a un modelo masculino. La tradición de los pensadores griegos que se rescatan son pensadores masculinos, ¿sí? Son hombres, no hay mujeres que se hayan reconocido históricamente. Y desde allí, esa crítica o reflexión crítica muestra cómo esto que estamos discutiendo realmente pierde un poco de valor, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien, ¿sí? Vamos a discutir ahora algo que quizás es más interesante para nosotros que los filósofos presocráticos, ¿sí? Después de los filósofos presocráticos, ¿sí? Se produjo otro quiebre, otro giro en la manera de producir conocimiento, de entender el conocimiento y de aplicar el conocimiento, ¿sí? Eso se llamó el giro antropológico del pensamiento griego, o el giro antropológico que producen los sofistas. Los sofistas van a ser un grupo de pensadores, ¿sí? Que siguieron después de los filósofos presocráticos, pero que tienen otras preocupaciones, ¿sí? Tienen otros intereses, y por lo tanto, la manera en que entienden el conocimiento también va a ser diferente, ¿sí? Ahí está, de una manera caricaturesca, el sofista. En la segunda mitad del siglo V a.C., en Atenas, centro de la cultura griega, ¿sí? Aparece entonces la figura de este sujeto que llamaron el sofista, ¿sí? Atenas, en ese momento, su situación histórica, trataba de unificarse tras una serie de guerras, triunfos, batallas, ¿sí? Y pasa incluso lo que pasa hoy en día, ¿sí? Atenas en ese entonces tenía una diversidad cultural enorme, y cuando hay una diversidad cultural, naturalmente se producen al interior de ese pueblo o ese espacio revueltas, ¿sí? Disputas, ¿sí? Desacuerdos, porque vemos el mundo de manera diferente, ¿sí? Entonces, eh, se transforma o aparece una discusión importantísima, ¿sí? ¿Quiénes merecen participar y quiénes merecen tomar decisiones dentro de la ciudad? ¿Sí? Por ejemplo, si yo le pregunto hoy en día, ¿los inmigrantes deben tener derecho a elegir cómo se toman las decisiones en nuestro país? Ya, María Jesús me dice que sí. ¿Los demás y las demás piensan lo mismo? ¿Los inmigrantes, por ejemplo, tienen derecho a discutir cómo distribuir los recursos de la salud? ¿Tienen derecho a discutir
y participar de la toma de decisiones para beneficios sociales? ¿Deben hacerlo? ¿Depende de qué, Rayen? Ya, a ver, Nasser dice, si tiene experiencia de ello, yo creo que sí. Es decir, si tienen experiencia en salud, los inmigrantes podrían discutir y participar de las temáticas de salud. ¿Sí? Sí, pero no deben según la ley de territorio. ¿Sí? Igual viven en el mismo país y pagan impuestos, ya muy bien, y por eso depende. Ok, ¿te fijas? Entonces, ese tipo de cuestionamientos eran los que surgían allí. ¿Sí? Si en Atenas hay una parte de esa población que viene de Esparta, los espartanos tienen que participar en la toma de decisiones nuestra. Si nosotros somos chilenos y tenemos una alta población, por ejemplo, de venezolanos, los venezolanos deben participar en los procesos de toma de decisión sobre cómo asignamos los beneficios y recursos en la salud. Naturalmente es una cuestión compleja y difícil, y peliaguda, ¿sí? Porque nosotros creemos en la idea de derechos, ¿sí? Pero esa era la discusión que existía, ¿sí? ¿Quiénes merecen ser ciudadanos? Y por lo tanto, ¿quiénes merecen participar de estas discusiones y quiénes no? ¿Sí? Entonces, como usted notará, en ese espacio, con esa revuelta, con esa revolución y con esas discusiones, apareció este sujeto, el sofista, quien decía poseer conocimiento importante para resolver estas temáticas. ¿Sí? El sofista era una persona que decía tener conocimiento sobre las artes, sobre las guerras, sobre política, ¿sí? Y pretendía al mismo tiempo que quiere lograr cierta participación en la ciudad, pretendía también poder transmitir y enseñar ese conocimiento a otros. Entonces usted comprenderá que allí, en ese momento, cuando todos queremos participar de las discusiones políticas, que alguien aparezca y diga, yo le puedo enseñar a participar de la política y puedo hacer que su opinión tenga más valor que la opinión de otros, entonces adquiere inmediatamente relevancia la figura del sofista, porque era alguien capaz de enseñar a otros, capaz de enseñar conocimiento, ¿sí? Capaz de enseñar conocimiento que ellos creían hasta cierto punto que era verdadero, sobre la vida, sobre el bien, sobre la política, ¿sí? Y adquirió enorme valor. Si usted mira la figura del sofista, hoy en día, ¿a qué le suena el sofista en nuestra sociedad? muy bien, Ryan y María Jesús, ¿sí? Los profesores y los políticos, ¿sí? Claramente, y los profesionales en general. Cuando, por ejemplo, usted pasa en un sistema de formación universitario, ¿qué significa eso? Usted entra a un lugar donde paga, o paga el Estado, y donde se le asegura que tras ese proceso de formación, usted va a poder intervenir en el espacio social. ¿Se fija que desde esa lógica es muy parecida a la lógica del sofista? Desde esa perspectiva yo podría ser un sofista más, para bien o para mal. Pero allí está, uno podría cumplir ese rol, transmitir conocimiento a otros, conocimiento válido, útil, importante, y que le va a permitir a usted, como miembro de la ciudad, empezar a participar en la toma de decisiones de la misma. ¿Sí? Por eso el sofista se volvió increíblemente valioso en aquel tiempo. ¿Sí? El conocimiento que tenían era un conocimiento, como dice el puntito 3, valorado por la cultura. ¿Sí? Eh, y por eso entonces su figura empieza a adquirir valor e importancia. Para nosotros los sofistas van a ser relevantes por otro tema además, porque los sofistas plantearon una discusión o un problema que va a persistir incluso hasta nuestros días, ¿sí? E incluso permeó de tal forma nuestra perspectiva que incluso llega a ser como de sentido común. Los sofistas primero lo que intentaron hacer, ¿sí? Y eso fue algo muy bueno y positivo,
se planteaban frente a la ciudad con una actitud crítica, ¿sí? No eran personas que tuviesen un conocimiento, por decirlo así, costumbrista, se me fue la palabra, un conocimiento conservador, ¿sí? Eran pensadores que reflexionaban críticamente sobre las leyes, especialmente, ¿sí? Y sobre cómo las leyes que regulaban la ciudad debían producirse. Habían sofistas que decían que las leyes debían responder a una cierta naturaleza humana, y había otra cantidad de sofistas que pensaban que las leyes se construían simplemente en base a acuerdos, ¿sí? Esa discusión va a comenzar a ser importantísima para la posteridad. El conocimiento que nosotros tenemos es un conocimiento de la naturaleza, de cómo la naturaleza es, o es un conocimiento que simplemente se basa en acuerdos y costumbres que tenemos. Piénselo un segundo. ¿El conocimiento que usted tiene del mundo es un conocimiento verdadero o es un conocimiento que surge solamente de la cultura? ¿Puede repetir, por favor? Lo repito. Por ejemplo, si pensamos el conocimiento que tengo de una familia, ¿sí? ¿Qué es una familia? ¿Y qué debe ser una familia? Ese conocimiento que yo tengo, ¿es un conocimiento de la realidad misma, en su esencia? ¿O es un conocimiento que proviene más bien de la cultura y ciertos acuerdos que hemos tomado? ¿Ven? Como vi ahí en el chat, la mayoría piensa que el conocimiento que tenemos es un conocimiento, podríamos decir hoy en día, culturalmente situado, ¿sí? Pero cuando usted afirma rápidamente eso, no se da cuenta de la gravedad de lo que estamos afirmando, ¿sí? Decir que lo que sabemos sobre la familia es simplemente un hecho cultural, ¿sí? Nos llevaría a discusiones enormemente complejas. ¿En qué sentido Rayen puede ser de ambas? ¿En qué sentido, por ejemplo, lo que sé de una familia es en parte un conocimiento verdadero como de la esencia de las cosas? ¿Y en qué sentido sería un conocimiento cultural? Es que siento que cuando nacemos nosotros a poco vamos racionalizando y vamos conociendo quién es el papá y la mamá solo por, no sé, eh, físicamente como los conocemos. Y después a medida que uno va creciendo, uno va complementando esa idea. Entonces puede ser una idea natural, pero después se va complementando con acuerdos. Ya, de acuerdo, muy bien. Esa sería una idea que se origina naturalmente y que después se va como precisando o adquiriendo o modificando a través de ciertos acuerdos. Ya, muy bien, ¿sí? Pero acá el término naturaleza en realidad enfatiza algo todavía más profundo, ¿sí? Como cuando discutíamos al comienzo, la esencia de las cosas, ¿sí? Cuando yo digo que todos somos seres humanos, ¿estoy diciendo algo que obedece realmente a la esencia del mundo? ¿Estoy diciendo algo verdadero en ese sentido? ¿O simplemente estoy afirmando algo que todos acordamos y que damos por cierto? ¿Me explico en la diferencia? Sí. Ya, muy bien. Entonces, si ve, esa pregunta es enormemente compleja, ¿sí? Porque si decimos que al final todo es convenciones y acuerdos, nuestra propia condición humana se vuelve un acuerdo, ¿sí? Hay personas que van a creer eso, ¿sí? Parte de los sofistas también creían eso, ¿sí? Pero ese problema se origina aquí y es un problema enormemente grave y que para nosotros posteriormente va a adquirir el nombre de relativismo. Voy a anotarlo por aquí. El relativismo es una problemática que empieza a surgir en el momento en que surgen los sofistas, ¿sí?
y que básicamente enfatiza que no hay conocimiento verdadero, sino que solamente el conocimiento que entendemos como tal es una construcción de acuerdos que obedecen a ciertas normas o criterios culturales. ¿Sí? La idea de familia, van a decir algunos, es simplemente un acuerdo que se acepta como verdadero en ciertas culturas, pero que en otras culturas ni siquiera existe. ¿Sí? Por lo tanto, es falso decir que la humanidad se despliega en base a familias. ¿Sí? Yo podría decir que la humanidad que vive en Santiago de Chile tiende a desplegarse en familias. Eso podría aceptarlo un sofista. Pero es falso decir que los seres humanos se despliegan en familia. ¿Okay? Vamos a ver más ejemplos de esto ahora. ¿Sí? Lo que quiero que noten es que aquí, así como los presocráticos incorporaron un aporte a nuestra discusión que fue la racionalidad y la observación, los sofistas incorporan otro elemento importantísimo para nuestra discusión, que es la idea del relativismo cultural. ¿Sí? ¿Qué dice básicamente el relativismo? El relativismo dice que si el conocimiento que nosotros tenemos depende de un determinado espacio cultural, entonces el conocimiento que tenemos es válido y debe ser aceptado solamente por ese espacio cultural. ¿Sí? Si voy a otro espacio cultural y trato de exigir lo mismo, es ilegítimo hacerlo porque ese espacio cultural no ha tomado ese acuerdo ni esa convención. ¿Me explico hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, tratemos de clarificar esta idea del relativismo y tratemos de ver la gravedad que ello significa. ¿Sí? A ver, ¿todo ser humano tiene derechos? Ya, muy bien. Entonces, eso significa que sin importar la cultura en la que yo esté, yo puedo exigir derechos para todas las personas. ¿Me acepta eso también? ¿Me acepta eso o no? Ah, muy bien. Entonces, hacia allá vamos, María Jesús. Si realmente nosotros tuviésemos un conocimiento esencial de la realidad, y mediante ese conocimiento esencial nosotros pudiésemos haber obtenido esta idea de que todos los seres humanos poseen derechos, entonces yo podría exigir el cumplimiento de estos derechos en cualquier parte. Sin embargo, como dice María Jesús, hay países donde los derechos como tal no existen, ¿sí? No al menos como la cartilla de derechos la presenta. ¿Sí? Allí entonces tenemos un problema. ¿Sí? Por una parte, usted puede creer que los derechos son universalmente exigibles, pero hay espacios donde estos derechos no se reconocen. ¿Qué hacemos allí? ¿Esos países y esas culturas están equivocados? ¿Son ignorantes? ¿No saben y no han adquirido el conocimiento de la esencialidad, por decirlo así, de los derechos? ¿Me explico? Ya. Si como decimos con Alondra, tienen otra cultura, eso significa, Alondra, entonces, que usted no va a exigir el cumplimiento de los derechos humanos en esa cultura, porque es una cultura diferente.
Pero entonces, según su cultura, usted se los va a exigir, ¿sí? Pero eso no es una transgresión, porque como dice Nico, tienen otro sistema de valores, y por lo tanto tienen otra cultura. ¿No estoy transgrediendo yo eso? ¿No estoy transgrediendo su manera de pensar distinta? Como dice Fernanda también. Sí. Entonces, ya, no, dice Damaris, solo no encajan en la cultura universal, y a cultura me refiero al conjunto de leyes de cómo se debe comportar la sociedad. Muy bien, pero entonces leamos las consecuencias que de allí derivan. Entonces, si los derechos humanos son una especie de cultura o culturización que pretende imponerse a los demás, pero que es diferente en cada espacio, entonces usted no tendría derecho a exigir el cumplimiento de estos derechos en esos espacios. ¿Y ve la gravedad de eso? Si uno lo acepta por un instante, ¿sí? Es decir, yo no podría exigir en determinados países que se respeten libertades o la libertad de expresión. ¿Por qué no? Porque el derecho a la libertad de expresión es un derecho, pero que surge en mi cultura. Y si la cultura del otro es diferente, si los valores de la otra cultura son diferentes, ¿tiene sentido que yo se los exija? ¿Puedo exigírselos? Muy bien, si como Fernando usted dice que no, como Paula también, entonces ¿se da cuenta de la gravedad que significa allí? De partida, por ejemplo, no podrían haber leyes internacionales, ¿sí? No existirían derechos internacionales, ¿sí? No existiría forma de negociar, por ejemplo, convenciones o acuerdos con otras culturas, ¿sí? Porque todo sería, voy a ocupar la palabra que ocupan ellos, relativo. ¿Se fijan? Pensemos ahora en el conocimiento profesional, ¿sí? El conocimiento que tiene una profesión, por ejemplo, es la psicología. El conocimiento que tiene la psicología sobre el ser humano. ¿Es un conocimiento esencial? Es decir, ¿es un conocimiento absolutamente verdadero y cierto y que se basa en la naturaleza humana misma? ¿O es un conocimiento más bien cultural y convencional? Ya, muy bien, Damara dice, por ejemplo, no, ningún conocimiento es esencial, siempre puede variar el concepto. Muy bien, eso significa entonces, si acepto por un momento lo que dice Damari, que un psicólogo o una psicóloga va a tener un conocimiento paradigmático que va a considerar legítimo y correcto. Otro psicólogo o otra psicóloga va a tener otro conocimiento paradigmático, va a provenir de otra escuela, de otro espacio cultural, y cuando ambos tengan que intervenir a una persona, ¿cuál de los dos va a validar usted? Ya, pero Damari, eso es decir mucho. ¿Sí? Si usted, suponga que es su hijo o su hija, que necesita desde su perspectiva atención, atención psicológica, ¿sí? Y tiene estos dos psicólogos y psicólogas que vienen de escuelas diferentes, no puede validar a ambos, porque su hijo necesita atención. No puede hacer que ambos a la vez lo atiendan, o haría eso. Sí, económicamente incluso sería imposible. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo decido? ¿Cómo decide usted cuál de los dos psicólogos profesionales va a atender a su hijo? Ah, muy bien. Entonces, pero notemos las diferentes respuestas, ¿sí? Por ejemplo, Nico dice, elegiría uno que se adapte a su sistema de valores. Muy bien. Entonces, Nicolás elegiría a uno de estos dos profesionales que esté más de acuerdo con lo que cree correcto, ¿sí? Desde allí note que lo importante que dice Nicolás es que no elegiría el profesional que tenga conocimiento más verdadero o más cierto,
¿Se fija? Allí la discusión ya no está en la verdad, sino está en el plano de las convicciones y las creencias. Y yo me voy donde el psicólogo represente mejor mis creencias y mis convicciones. Pero en cambio, por ejemplo, Damari dice, yo me iría al que se especialice en el área infantil. ¿Por qué? Porque usted está asumiendo que el psicólogo que se especializa en esa área infantil tiene conocimiento cierto y verdadero sobre esa área. ¿Sí? Igual como dice María Jesús, uno que se especialice en el problema inicial. Entonces ahí la posición es diferente. Ustedes buscarían, Damari y María Jesús, buscarían un profesional que tuviese conocimiento verdadero, conocimiento cierto, no una mera convención, no una mera especulación. ¿Me explico? Y esa es la gravedad de nuestro problema, ¿sí? Es mucho más evidente cuando hablamos de la salud, ¿sí? Yo iría donde un médico, ¿sí? Que tiene un conocimiento basado en ciertos valores que son similares a los míos, como podría decir Nicolás, por ejemplo, o voy donde un médico que tenga conocimiento verdadero sobre la naturaleza humana. ¿Dónde se va a ir a atender el coronavirus usted? ¿Donde un médico que represente su medicina alternativa y que está de acuerdo con sus valores? ¿O donde un médico occidental que le asegura tener conocimiento verdadero y cierto sobre la naturaleza humana? ¿A cuál de los dos médicos se va? ¿Ve? Naturalmente, nuestra cultura nos ha llevado a aceptar que, claro, es obvio, yo me iría donde el segundo, el médico occidental, porque tiene conocimiento verdadero. El problema que plantean los sofistas es que están diciendo justamente que eso es imposible. Los sofistas dicen que no hay conocimiento que sea absolutamente verdadero, porque todo conocimiento se basa en convenciones y acuerdos. Incluso en el nivel más básico, por ejemplo, todo conocimiento debe expresarse a través del lenguaje, ¿sí? ¿Hay un lenguaje universal? No, ¿ve? Hay lenguajes culturalmente situados. Hay ciertos lenguajes que van a tener palabras para describir ciertas vivencias y ciertos fenómenos, y hay lenguajes que no van a tener palabras para describir eso. Por ejemplo, lo que siempre mencionan cuando se habla de estas cosas es que los esquimales, por ejemplo, tienen una cantidad de conceptos enormes para distinguir tipos y tonos de blanco, ¿sí? Para nosotros, en cambio, quizás yo pueda encontrar 5 palabras para describir tonos de blanco. Blanco marfil, blanco crema, ¿sí? Pero ellos poseen una infinidad. Por lo tanto, van a decir los sofistas, no hay conocimiento verdadero, incluso porque todo conocimiento se sostiene en el lenguaje, y el lenguaje está culturalmente situado, y se basa en convenciones, en acuerdos, ¿sí? ¿Qué es un color y qué no es un color? ¿Qué es un animal y qué no es un animal? ¿Sí? ¿Por qué el ser humano es distinto de los otros animales que existen? Eso es una convención, van a decir los sofistas, ¿sí? Y por lo tanto no hay conocimiento que pueda atribuirse el carácter de verdadero en términos universales. Todo conocimiento es relativo, incluso el conocimiento del médico, van a decir ellos, ¿sí? Y por lo tanto, todas las profesiones que quieran construirse sobre conocimientos universales y verdaderos están marcadas al fracaso, ¿sí? De hecho, si uno lo piensa por un instante, la medicina ha mostrado de incontables maneras que esto es cierto, ¿sí? Piensa, por ejemplo, cuando se crearon las primeras máquinas de rayos, ¿sí? Teníamos un conocimiento limitado, ¿sí? Que permitió construir máquinas de rayos para tomar radiografías, y pensábamos que eso estaba muy bien, ¿sí? Sin embargo, después, con el paso del tiempo, ¿sí? Se dieron cuenta que esas máquinas de rayos también producían algo nocivo, ¿sí? Emanaban elementos que producían que las personas se enfermasen, ¿sí?
Entonces, a partir de eso, de esa situación, ¿sí?, la medicina se dio cuenta que había algo que no estaba considerando y cambió. La historia de la medicina está marcada por un proceso histórico de cambios, de correcciones, de eliminación de equívocos, de reconocimiento de equívocos, que para el sofista van a mostrar simplemente que no tienen conocimiento verdadero, solamente se mueven de convención en convención, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Entonces el gran problema que comienzan a abrir los sofistas y el problema que nos va a interesar a nosotros a lo largo del curso es este que llamamos relativismo. ¿Todo conocimiento es relativo o existe un conocimiento que puede ser verdadero y universal? ¿Sí? Si todo conocimiento es relativo, ¿usted incluso conoce a su pareja? ¿Puede llegar a conocer a su pareja? No, pues, ¿se fija? Y de hecho olvide todas las pretensiones de hacerlo porque es imposible, ¿sí? Usted va a decir, no, llevamos 20 años juntos. Ya, muy bien, lleva 20 años juntos, pero eso significa que esa persona no va a seguir cambiando, que usted ha podido en esos 20 años conocer la esencia de esa persona. Exactamente, muy bien, esa es nuestra frase, ¿sí, Nazaret? Nunca terminas de conocer a una persona y por lo tanto, diría el sofista, todo conocimiento que tengas de la persona es relativo, ¿sí? Incluso los hijos, exactamente, Damaris, ¿sí? Incluso de ida y vuelta, los padres no pueden conocer nunca a sus hijos y los hijos no pueden conocer nunca a los padres porque todo conocimiento va a ser siempre relativo, según el sofista, ¿sí? Va a ser relativo porque depende de mis sentidos, va a ser relativo porque depende incluso del espacio cultural en el que estoy. Mis padres se relacionan conmigo de una manera en la casa, se relacionan conmigo de una manera diferente en el colegio, en otro espacio, en la universidad. Y, exactamente, Fernanda, y los propios padres muestran facetas y expresan facetas que son diferentes dependiendo de cómo esté su propio organismo, ¿sí? Y su propia intencionalidad, por cierto, ¿sí? Por lo tanto, el conocimiento, desde allí, se vuelve un objeto de cuestionamiento, ¿sí? Y comienza la preocupación seria, sincera y grave, si realmente todo conocimiento es relativo o puede existir un conocimiento que sea universal, ¿sí? Este trabajo de pares lo vamos a dejar para más adelante, ¿sí? No lo vamos a hacer ahora, ¿ya? Solamente se los ponía aquí para que tratasen de hacer o reflexionar en los ratos que puedan tener sobre cómo efectivamente se vive este relativismo, ¿sí? Y cómo se vive la tensión entre el relativismo y esta necesidad de tener conocimiento objetivo. Por ejemplo, ¿cómo se vive prácticamente? Supongamos que el relativismo a usted le hace decir, bueno, hay que respetar todas las posiciones, hay que respetar todas las perspectivas, ¿sí? Porque somos personas diferentes. Muy bien. Llega el sábado en la noche y sus vecinos están teniendo una fiesta. La fiesta continúa, continúa, continúa. Son las 4, las 5 de la mañana y usted está cansado y necesita dormir. ¿Va a continuar pensando que el conocimiento es relativo y por lo tanto hay que respetar todas las perspectivas? No, pues ve como dice Nicolás, yo no sé los demás y las demás, pero yo estaría con Nicolás que no es posible aceptar y validar cualquier forma de pensar, ¿sí? Evidentemente, por ejemplo, nosotros, probablemente muchos de nosotros no vamos a validar como forma de vida legítima la vida de un pedófilo, ¿sí? Las decisiones que toma un pedófilo, ¿sí? Y no las validamos porque creemos que ahí hay un límite, ¿sí? El problema entonces para nosotros se transforma en cómo fijamos ese límite y cómo fundamos la existencia de ese límite. Porque los sofistas nos acaban de decir que todo es relativo, que todo depende de la cultura. Pero yo quiero creer, o usted quiere creer, o algunas personas quieren creer, que hay límites, ¿sí? Que se deben fundar en conocimientos universales y verdaderos, ¿sí? ¿Usted aceptaría que yo salga a la calle y empiece a matar? Sí, porque todo es relativo, diría un sofista. No, pues, ¿sí? Entonces yo necesito allí un fundamento, ¿sí?
un pilar que me permita decir que eso no puede ocurrir, ¿sí? Y tengo que poder fundar ese conocimiento. Esto que yo les digo en el sentido común, ¿sí? Créame, por favor, aquí, que es una experiencia que usted va a tener constantemente en su espacio profesional. Todas las profesiones tienen que establecer límites en algo, ¿sí? Todas las profesiones van a establecer límites sobre lo que se puede hacer y no se puede hacer. Y para poner límites es necesario entonces tener la capacidad para fundar ese conocimiento, ¿sí? Por eso, Damari, usted me dice, en otras culturas la muerte está aceptada como, está aceptado matar a alguien, ¿sí? Es aceptado matar a alguien bajo ciertas condiciones, ¿sí? Pero no matar a alguien libremente, ¿sí? Por ejemplo, quizás hacia allá usted, muy bien, está la pena de muerte, ¿sí? Está en las situaciones donde se la pide a mujeres ante ciertas circunstancias, pero si se fija, cada uno de esos espacios culturales trata de fijar un punto, un conocimiento, ¿sí? Con algún tipo de fundamento, ¿sí? Y ese tipo de fundamento que tratan de encontrar pretende ser lo más universal posible, ¿sí? Uno podría decir, Alondra, y la empatía por el otro vendría siendo una actitud de respeto universal para lograr una buena convivencia, independientemente de la cultura o no. De acuerdo, muy bien. Pero, ¿qué le diría el sofista? La empatía es una actitud, una acción, un sentir que nuestra cultura valida, ¿sí? Para lograr eso que usted comenta, una sana convivencia. Pero hay otras culturas donde, por ejemplo, para lograr la sana convivencia, justamente no se necesita ser empático, sino que se necesita tener una mano firme, férrea, ¿sí? E incluso obligar y coaccionar a los demás para producir ese buen vivir o esa vida en común, ¿sí? Por ejemplo, piense cómo se unificaron todas estas zonas del mundo donde existían muchas tribus y muchos poblados, ¿sí? Y cómo se produjo la unificación incluso de nuestras culturas. Si miramos el proceso histórico, la unificación no se produjo por una especie de empatía universal, ¿sí? Se produjo simplemente por un ejercicio de fuerza, de guerras, que logró la cohesión con la finalidad última de producir una vida buena, ¿sí? Un bien vivir. Y entre medio, claro, Fernanda muy bien, se pasó por procesos de esclavitud, etcétera, ¿sí? Es decir, lo que trato de mostrar allí es que incluso la empatía no necesariamente es algo aceptado universalmente. Y por lo tanto, siempre hay que encontrar un argumento, un conocimiento que me permita fundarlo, que me permita justificarlo a otros que piensan diferente. Y en las profesiones vamos a estar marcados por eso, ¿sí? Piense, por ejemplo, un profesor, ¿cómo evalúa? No basta, a mí no me basta evaluar sus trabajos diciendo solamente, bueno, es que yo soy el profesor y yo creo que usted merece esa calificación. Si yo digo eso, ¿qué haría usted? Exactamente, pues lo va a discutir porque lo va a considerar ilegítimo, absurdo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo o qué hacen los profesores? Tratan de fundar el criterio, ¿sí? Tratan de establecerlo de antemano, se lo muestro, veo que usted acepta ese criterio y luego ocupo ese criterio para evaluar, ¿sí? Lo que pasa es que allí, de nuevo, Alondra, eso es una convención que culturalmente nosotros podríamos aceptar. Si usted podría decir que la empatía es parte de la dimensión emocional del ser humano, pero eso quizás es algo que culturalmente, le diría un sofista, nosotros aceptamos. Para algunas culturas la empatía quizás ni siquiera existe, ¿sí? ¿Se fija? Ese es el problema y lo terriblemente resbaladizo que resulta el problema del relativismo que plantearon los sofistas, ¿sí? Todo parece poder ser relativizado. Y si todo puede ser relativizado, entonces las propias profesiones desaparecen, ¿sí? Porque no tenemos conocimiento fundante, no tenemos un conocimiento indiscutible, o al menos un conocimiento que las personas realmente acepten como legítimo para establecerse, ¿sí? Nos volvemos de pronto todos chamanes, ¿sí? Volvimos al momento allá del oráculo, ¿sí? Todos nos basamos en convicciones, en creencias. Ese es el problema serio que presentan los sofistas. ¿Fija? Y
es tan serio, como les decía, que nos va a acompañar a lo largo de todas las discusiones que vamos a seguir teniendo. ¿Bien? ¿Cómo quedamos hasta acá? Muy bien, ¿ya? Súper bien, ¿ya? Como les había comentado entonces, esta sesión la hice específicamente más breve, ¿ya? Me alegro de Amari, ¿ya? Siempre, si quedan vacíos o preguntas, escríbanme por favor, ¿ya? Al correo. Esta sesión la hicimos más breve también por las circunstancias particulares que estamos viviendo, ¿sí? La paralización. Como les decía, formalmente no hay todavía una indicación clara de la facultad, ¿sí? Así que tratando un poco de respetar y reconociendo lo legítimo que resulta la decisión que toman ustedes como estudiantes, la hago más corta, ¿sí? Pero también reconociendo el interés y la necesidad de continuar con el proceso, aquellos que de alguna manera sientan la necesidad de hacerlo, también realizo la clase, ¿eh? Voy a subir entonces ahora esta clase a nuestra campus virtual, ¿sí? Le pido por favor también que lo socialice por allí con las demás personas. Voy a subir, María Jesús, un texto que sea manejable como para ir, eh, ¿sí? Para ir adentrándonos un poquito, ¿ya? En general en epistemología siempre me ha costado harto encontrar un texto como inicial. ¿Sí? Todos los textos que vieron por allí en otras secciones son textos obligatorios, pero son todavía muy difíciles de abordar inmediatamente, ¿ya? Entonces voy a subir algunos como para comenzar una lectura práctica. ¿Bien? Muy bien, ya. Entonces por hoy día vamos a dejar la sesión hasta acá, ¿sí? Y vamos viendo cómo continuamos avanzando en estas complejas circunstancias para todos y todas. ¿Bien? Ha sido un gusto, le agradezco su participación como siempre, ¿sí? Muchas gracias, Fernanda, ¿sí? Compartan lo que podamos con los demás, ¿sí? Y nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo martes, ¿ya? Muy bien, Nasser, sí, sí, eso hay que hacer, hay que pensar harto porque tenemos que reconocer que como profesionales cargamos con una responsabilidad en general enorme, ¿ya? Nos vemos entonces, cuídense mucho, ¿sí? Y cuiden a los suyos también.